¿A qué le llamamos fraude fiscal en Colombia? El fraude fiscal es una evasión de forma sofisticada en la que se ejecutan actos o contratos válidos con un propósito evasionista y que de no haberse realizado el impuesto sería superior. Se considera fraude fiscal cuando el contribuyente tiene la intención de evadir el pago de sus obligaciones fiscales, lo cual constituye un comportamiento premeditado. Antecedentes históricos del delito de evasión fiscal. En la Edad Media, los impuestos no se pagaban con dinero, sino con especie, con trabajo o con parte de la producción agraria. Los servicios que ofrecen los gobiernos para el pago de tributo eran la defensa militar o la realización de obras públicas como carreteras, y con eso bastaba para cumplir con el objetivo. El gobierno reclutaba soldados, trabajadores y campesinos para que estuvieran en función de los bienes. De forma similar, se cobraba una parte de la producción agrícola a los terratenientes con el fin de alimentar a los trabajadores y tropas. En la actualidad, el impuesto se cobra en términos monetarios, pero el método es el mismo en la práctica. El gobierno establece una base impositiva en función de los ingresos o de las propiedades que tienen y a partir de ahí se calcula el impuesto a pagar. El fraude fiscal es uno de los métodos para evadir el impuesto. Se entiende como el cumplimiento de una norma para pagar menos impuestos del que correspondería pagar. Si un funcionario público llega a un acuerdo con un particular en una operación específica para apropiarse del dinero de estados, comete delito de fraude. Lo mismo ocurre cuando el funcionario, por razón de su cargo, interactúa con algún contribuyente en razón de sus obligaciones fiscales, interesándose por un caso de manera personal. El contrabando. Otra manera de realizar el fraude fiscal es con el contrabando. Acciones de introducir o sacar bienes de un país sin pagar derechos de aduana, o cuando la importación de dichos bienes está prohibida, como por ejemplo el curso ilegal de fronteras. Los casos más graves de contrabando son los tráficos de armas, materiales para fabricar armas químicas o drogas como el cannabis. Blanqueo de dinero. Se le llama así a los famosos delitos de cuello blanco, que es el cual se refiere a convertir en dinero lícito aquel que se obtiene por medios ilegales, o aunque sea obtenido por medios legales, no es declarado ante las autoridades, creando así lo que se denomina dinero negro frente al dinero legal. Índole constitucional. La normativa colombiana, más específicamente en la sentencia C-015 del 21 de enero de 1993, nos expone todos los derechos que las personas con obligaciones tributarias poseen. Para el año 2016, la reforma tributaria propuesta en ese año presentaba como principal objetivo, entre otras cosas, la disminución de la evasión de impuestos. En la misma, se pretendía cooperar con organizaciones internacionales. Lo anterior basándose en las normas propuestas por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Consecuencias de la evasión fiscal. Problemas de bienestar social por déficit en los presupuestos estatales. La disminución de los ingresos por conceptos tributarios. Competencia desleal entre los agentes, tanto evasor como aquel que cumple la obligación tributaria. Aumento de la tasa impositiva para los obligados a tributar. En Colombia se evaden los impuestos de distintas formas. He aquí algunos tipos, como por ejemplo, fijar la residencia en otro país. Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. Cada quien es libre de vivir donde quiera y no es ilegal, pero muchos lo hacen por el simple hecho de poder pagar menos impuestos por los ingresos. Otro tipo de evasión de impuestos son los paraísos fiscales, los países que eximen del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Son una figura legal que finalmente conduce a la evasión de impuestos.
La no expedición de factura es otro tipo de evasión de impuestos y consiste en que muchos comerciantes y empresarios facturan menos del 50% con IVA. El resto de sus ventas las hacen por medio de cotizaciones, evitando la facturación de IVA. Otro tipo de evasión de impuestos son las empresas de papel. Se han descubierto empresas inactivas legalmente constituidas que se reactivan simplemente para prestar servicios millonarios que no existen. Cabe aclarar que en Colombia se da otro tipo de evasión de impuestos, pero los mencionados anteriormente son los principales. También es importante conocer las sanciones por evasión de impuestos en Colombia. Asimismo, con la Ley 1819 del 2016 se contempló una pena privativa de la libertad para ciertos casos que impliquen la evasión de impuestos. Con esta ley, el artículo 434A del Código Penal quedó de la siguiente forma. Primero, por la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con lo anterior afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente. La privación de la libertad se puede evitar si el contribuyente se arrepiente, corrige y paga lo que le corresponda. Por su parte, el artículo 402 del Código Penal dice: por omisión del agente retenedor o recaudador. El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 VT. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo, que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.